Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Micaela y hoy vamos a hablar de astrología y la sugestión. Antes que nada me gustaría contarles, cuando empecé a estudiar, lo hice buscando grupos donde hablaran de astrología. Entré en un grupo en Facebook en donde empecé a conocer un poco más qué era la astrología. Al principio, a decir verdad, me parecía algo muy superficial y antes de empezar a estudiar me parecía que era una farsa y algo muy pisciano. Después ampliaré por qué considero que era muy pisciano y por eso me alejo de esa perspectiva, porque creo que es el área más manipulable de la astrología. Un tiempo conocí a alguien y le estaba contando que era astróloga, que hacía cartas natales, revoluciones solares, etcétera, etcétera. Me he dado cuenta que hay muchas personas, millones me imagino aún, que no saben qué es una carta natal. Esta persona tenía un conocimiento un poco más, sabía que era una carta natal, entonces comencé a explicarle un poco más. Y siendo una persona que no sabía un montón, pero que tenía cierto conocimiento, esta persona me lanzó una palabra, fue una conversación muy interesante, porque esta persona me dijo: ¿y qué tanto crees que uno se pueda sugestionar a través de lo que le diga un astrólogo? Desde ese momento, la realidad es que yo había hecho un curso de PNL, Practitioner en PNL, programación neurolingüística, y es por eso que este comentario, si bien me pareció muy interesante y para profundizar, también sabía y sé en parte que un astrólogo y sus formas de comunicarse y hablar tienen que ser sumamente cuidadosas y tienen que ser muy estudiadas. Si no sabes lo que es la PNL, PNL es la forma de programar tu mente, es programación neurolingüística. Es como nosotros nos podemos reprogramar a nivel mental para hacer otras consideraciones o interpretar la realidad de una manera distinta. Y es aquí donde entra un poco esta área más neptuniana. Recordemos que asociada a la PNL está la hipnosis, que tiene mucho que ver con el dormir a una persona, decime si esto no es repiciano, el dormir a una persona para sugestionarla, ¿sí? Y para que esa persona haga lo que nosotros le vamos a indicar. Lo tengo que decir, y la verdad es que la hipnosis no me pareció mi camino, por eso yo estudié PNL, que básicamente fue un curso que yo utilicé en el 2012, más o menos lo hice, para poder mejorar mis interpretaciones, para poder cambiar cómo interpretaba mi pasado y cómo puedo interpretar mi presente y mi futuro. Si no sabes qué es la PNL, te recomiendo que investigues un poco más, pero es manipular nuestros estados. Básicamente, a través de desarrollar ciertas técnicas, podemos acompañar, hacer una mejora, hacer un cambio para poder ayudar a la persona que está interpretando una realidad o automáticamente para ayudarla a cambiar un hábito que sabe que no le hace bien. De vuelta, las técnicas de PNL se aprenden y se enseñan, y el fin de estas es que lo utilices con ética, es decir, que lo utilices a conciencia, no para hacer un daño a nadie, sino para hacer un bien. Esta, estimo que es como la psicología, es una herramienta. Obviamente la psicología es una carrera, pero a lo que me refiero es que tanto la astrología, la PNL, la psicología, todas deberían ser herramientas que deberían estar basadas en una cierta ética de lo que realmente se debería hacer y no se debería hacer. Me imagino, y esto es algo que probablemente hablaré posteriormente también, de que en algún momento la astrología, como PNL y otras herramientas que son hoy alternativas porque no tienen un aval científico o, como ya saben, estar avalado por una institución, dicen que no tiene solidez, validez o como ustedes lo quieran llamar. Cuando uno va a la práctica, a mí la PNL me sirvió un montón,
me sirvió para cambiar un montón de creencias que yo tenía, formas de ver la vida que me limitaban un montón y me hacían sentirme muy mal conmigo misma. ¿Y por qué hablo tanto de la PNL? Creo que la PNL, como la astrología y como otras terapias u otras herramientas alternativas a la psicología, y no descarto que a través de la psicología nosotros también nos podemos sugestionar, pero la astrología es una herramienta la cual a través del pronóstico nosotros podemos predecir qué es lo que le va a pasar a una persona. Es en esta parte que nosotros tenemos nuestras propias experiencias personales, las cuales tenemos que aprender a retirar para trabajar con una persona en una consulta. Hay algo que es mi opinión y gran parte de estos videos se van a referir a mi opinión y gran parte de estos videos se van a referir a lo que es, o sea, a algo objetivo. La sugestión no es algo nuevo, es algo que se realiza hace muchísimos cientos de años, pero creo que como astrólogos o estudiantes de astrología o de PNL también, ¿por qué no? O quizás entraste a este canal y sos estudiante de psicología, creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes de la forma en que decimos las cosas. Y sobre todo los astrólogos que vamos a predecir qué es lo que le va a pasar a la otra persona. ¿Por qué? Porque es real que la persona se va a sugestionar. Todos nosotros que empezamos a ver qué podría llegar a pasar en el futuro, si bien entendemos todos que es una mera interpretación, sabemos que nos vamos a sugestionar. Y por esto quiero hablar hoy de cómo son las herramientas de astrología. Básicamente nosotros podemos llegar a la conclusión de que ciertos aspectos o ciertos tránsitos o cierta priorizada y todo lo demás nos podría estar hablando de una situación de mejora, una situación delicada de esa persona, una situación difícil que tiene que atravesar esa persona. Y acá me parece lo más importante de todo es cómo y de qué manera nosotros hablamos con la persona que tenemos al lado o enfrente y le traducimos en palabras cómo va a ser ese tránsito, ese año o esos movimientos o cómo sus acciones, su vida, sus planetas impactan en su vida. Creo que es un asunto del cual hoy no se habla, pero creo que más adelante con Saturno en Piscis y con Plutón en Acuario va a ser un tema sumamente importante de cómo los astrólogos somos responsables de cómo y cuándo y cuánto información le brindamos a la persona, porque en teoría somos las personas que sabemos cómo la persona puede llegar a vivenciar su experiencia de vida y el que nosotros se lo digamos tiene cierta responsabilidad. Voy a hacer un paréntesis y les voy a contar lo que me pasó a mí cuando esta persona que me habló de la sugestión, más las personas que volvían año tras año para pedirme que le lea su carta natal o le haga su revolución solar, diciéndome que había pasado todo lo que yo les dije. Esto me hizo dar cuenta que tenía una gran responsabilidad en lo que yo decía, porque si todo lo que yo decía se cumplía, tenía que ser muy cuidadosas con las palabras que iba a utilizar. Esto representó en su momento el darme cuenta que sin querer yo estaba sugestionando a otra persona, le estaba diciendo cómo iba a ser su visión y que estas personas venían a decirme que realmente ocurrían así. Por lo que durante esos meses que duró esta situación de la sugestión, más lo que yo ya había trabajado de PNL, más el que venían los clientes y me decían me pasó todo lo que me dijiste que me iba a pasar, en mi mente se creó como una especie de crisis, de decir de qué forma puedo ayudar a las personas a que realmente mejoren su calidad de vida sin que esto represente el introducirle ideas o pensamientos o visiones de futuro que las pudieran perjudicar. Por supuesto que yo sigo trabajando, decidí cambiar la forma en que hago mis revoluciones solares, mis cartas natales y todo, porque me pareció que
era una responsabilidad mucho mayor de la que yo creía al principio, el poder ayudar u orientar o guiar a las personas. Pero esto fue algo que empecé a darme cuenta que en general es algo que no tomamos en cuenta. Todo esto que me empezó a pasar, me di cuenta que realmente estaba viendo el futuro, no el futuro de las personas, sino el futuro de la astrología. Porque considero que así como los médicos, así como los psicólogos y así como todas las personas que atienden personas, nosotros también deberíamos estar basados en una ética y basado en esto, saber qué decir y qué no decir y la forma en que lo decimos. Porque esa persona se va a ir de nuestra consulta creyendo que todo aquello que nosotros le dijimos va a suceder. Y me ha pasado a mí cuando empecé a estudiar astrología. Realmente era una persona muy agnóstica en el sentido que no creía que algo que me dijera un astrólogo pudiera llegar a pasar. Al principio yo creía, como muchos creen todavía al día de hoy, de que la astrología era una mentira. Para poder certificar que la astrología era una mentira, empecé a estudiarla. Un de esos que me encontré en estos grupos de Facebook en los que empecé a estudiar astrología en profundidad, me dijo que para poder decir que la astrología era una mentira, como toda ciencia a la cual yo amo, yo soy una persona que ama la ciencia, pero que también sé que la ciencia no da todas las respuestas, también sé que la ciencia está paga en muchos aspectos, por lo tanto sé que no nos podemos fiar de todo lo que vemos o lo que creemos o lo que nos dicen. Pero como la ciencia tiene el método científico, que básicamente es donde uno puede deducir sus propias conclusiones, por eso dije, bueno, voy a introducirme en la astrología para poder, a través del método científico, decir que esta herramienta no funciona. Y aquí me ven, resulta que no funcionó mi método científico. Realmente la astrología me di cuenta por comprobarla yo misma que funciona, y es aquí donde empecé a ponerla en práctica. Y hoy, con el tránsito de Saturno en Piscis y todas las enfermedades, sabiendo que Piscis rige todo lo que tiene que ver con la manipulación, creo que la astrología también debería ser una herramienta o una ciencia, aunque sé que no es considerada una ciencia, si no le dicen una pseudociencia, pero creo que me van a entender las personas en las cuales creo que tenemos una responsabilidad en el momento que le decimos algo a alguien que le va a ocurrir, y esto puede sugestionarlo. Y creo que es aquí donde uno tiene que acudir a un astrólogo que sea responsable y comprometido y que realmente lo ayude a resignificar o a buscarle un sentido a todas estas experiencias que puede estar viviendo, que pueden ser difíciles, pueden ser desafiantes, que pueden tener una gran enseñanza en su interior, pero que al principio la persona no lo puede interpretar de un modo fácil. Considero que con Saturno en Piscis y este aspecto poco claro de la astrología, que no está regulado por nada, con esta posibilidad de conocer qué es lo que va a vivir esa persona, como ya lo dije muchas veces, no somos un signo solar, no somos una luna en tal signo, somos una carta natal. Y como somos una carta natal, nosotros vamos a interpretar y vamos a vivenciar las experiencias de un modo muy particular y muy personalizado, porque somos una persona individual. Y aunque dos personas nazcan en el mismo día y a la misma hora, esas personas van a tener su propia percepción y un entorno el que va a hacer que esa persona interprete la realidad de un modo distinto. Los astrólogos somos esa persona externa que ayuda a que la persona interprete cómo va a ser su próximo año o cómo es su carta natal. Y aquí es donde voy con la parte más difícil. La astrología, como es una herramienta personalizada, aunque muchos la generalizan, y es donde pierde realmente no solamente su autenticidad, sino también su función, porque nosotros generalizando
no vamos a llegar a ningún lado. Mi carta natal es única, tu carta natal es única. Esa es la forma en que nosotros tenemos para poder darte herramientas para que puedas progresar en tu vida. Creo que la astrología es una herramienta de crecimiento personal, pero es eso, personal, no es global. Hablando de la astrología mundana aparte, por supuesto. También considero que con Plutón en Acuario van a venir un montón de cambios también. Recordemos que Acuario, por lo menos para mí, es el significado de la astrología, que tiene que ver con esta parte más uraniana, aunque sabemos que Saturno y Urano son sus regentes. Urano tiene mucho que ver con el fuego robado de los dioses, ¿no? Con Prometeo, y cómo nosotros robamos información. Por favor, para los que no saben de mitología o no tienen idea de lo que estoy hablando de Prometeo y la mitología, de cómo él roba el fuego y se lo da a los humanos. La astrología, para mí, es una herramienta de esas en las que nosotros robamos información, datos, conocimiento de los dioses y se lo traducimos a los humanos, a los seres que aún no hablan este lenguaje. Y aquí es donde creo que va nuestra responsabilidad y donde creo que Plutón va a empezar a hacer cambios profundísimos. ¿Por qué? Como les dije en otros videos, Plutón va a mostrar su lado más oscuro. Probablemente empecemos a ver y a conocer cada vez más y más casos de personas que fueron manipuladas, y recuerden que Plutón tiene que ver con la manipulación, a través de la astrología y de astrólogos. Si sos estudiante de astrología, como me pasó a mí en su momento cuando empecé este camino, te voy a recomendar que trates de estudiar y de avanzar y de progresar. Porque al principio la realidad es que es un mundo muy confuso. Porque hay muchos astrólogos, cada uno se maneja de su modo. Hay ciertas técnicas que todos seguimos que son más o menos iguales, clásicos y modernos, pero son técnicas que todos usamos iguales, que al principio puede ser muy confuso. Te lo voy a contar y te lo voy a explicar cómo yo me inicié en la astrología. Mostraba mi carta natal y me decían que con un ascendente en Virgo, mi lugar era, o la vida me iba a llevar hacia una vida de limpieza. En ese momento, obviamente estábamos en grupo, por lo tanto todos opinaban y comentaban. Y había personas que no sabían mucho y otros que eran profesores y maestros. De hecho, algunos del CABA, si conocen o están en Argentina, el CABA es un lugar, una de las 2 escuelas más importantes de Argentina, conocidas a nivel mundial, y fue muy traumático para mí que me dijeran que mi lugar era de limpieza. Cuando empecé a trabajar con mi ascendente, empecé a estudiar qué hacían los ascendentes en Virgo, me di cuenta que definitivamente mi lugar era de limpieza, pero no una limpieza superficial, es decir, no solamente ir y limpiar, sino también entender todas las oportunidades que ofrece Virgo, que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con mejorar la vida de los demás, empezando por uno mismo, y tiene que ver con estar en los detalles que hacen una gran diferencia. El ascendente en Virgo, como todos los signos y los ascendentes, tienen cosas buenas y cosas que hay que trabajar, su parte clara y su parte oscura. Pero al principio, cuando yo empecé a estudiar astrología, no lo entendía muy bien. Después de unos años fue cuando empecé a entender por completo cómo yo podía sacar el máximo provecho de mi ascendente y cómo con eso podía ayudar a los demás. Y es por eso que hoy, por ejemplo, si bien no me gusta la exposición, porque soy ascendente en Virgo, realmente me he dado cuenta que he desarrollado cierto conocimiento que hoy puedo ayudar u orientar a los demás. Entonces, si estás empezando a estudiar astrología y estás viendo que tenés aspectos
desafiantes, malos, negativos, depende cómo te lo hayan dicho, que tenés unos muy buenos aspectos, súper o poderosos planetas en domicilios, exaltados, o te das cuenta como ahora que estoy grabando este video, que tenés Marte en Cáncer, en caída, en Libra, en exilio, en fin. Te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas y al principio puede sonar terrorífico, pero te recomiendo que sigas y que avances porque al final o después de pasar un tiempo es cuando empezás a entender un poco más qué es la astrología y cuál es nuestra función y cómo todos, teniendo planetas en exilio, teniendo planetas en caída, teniendo planetas exaltados en domicilio, sin importar ningún aspecto de tu carta natal, vos podés sacar lo mejor de tu carta natal y vos podés llegar a lucirte, incluso como suelen decirse cuando uno empieza a estudiar astrología, como cuando te venden todo, al principio te dicen que tener un trígono es un aspecto glorioso porque todo es de facilidad. Sin embargo, cuando empezás a estudiar un poco más astrología, te das cuenta de que una cuadratura nunca está muy mal porque es la cuadratura que te ayuda a que vos crezcas. Los trígonos son hermosos, pero la realidad es que las personas que tienen demasiados trígonos no se esfuerzan mucho en su vida, mientras que las personas que tienen cuadraturas son personas que siempre intentan superarse a sí mismas. De nuevo, ningún aspecto, muchos trígonos, muchas cuadraturas es ni muy bueno, ni muy malo, ni a la inversa. Somos una carta natal y es nuestro mapa, por lo que te recomiendo que al principio puede ser bastante difícil y que te sugestionen de un mal modo, pero más adelante lo vas a terminar de interpretar, te vas a dar cuenta que tu carta tiene un potencial increíble siempre y cuando vos lo hagas consciente y empieces a trabajar por eso. Tus debilidades pueden pasar a ser tus fortalezas si trabajas en ellas. Si estás dando tus primeros pasos, te recomiendo que primero empieces a trabajar en vos mismo para poder después asesorar a otros, que trates siempre de encontrar la forma de hacerlo con responsabilidad. Recordemos que contarle o darle una visión a un cliente o a una persona a la que estamos atendiendo es transmitir lo que esa persona va a estar enfocada en nuestras palabras y en lo que nosotros le decimos. Y es por eso que no nos tiene que dar miedo. Siempre nos tenemos que mantener humildes y como estudiantes. Siempre somos estudiantes a pesar de que sepamos un montón, seguimos aprendiendo porque las cartas natales siempre nos pueden sorprender. Como decía alguien con la cual estudiaba hace muchísimo tiempo, ella sabía un montón, siempre decía que las cartas natales hablan. Y creo que en ese momento no lo entendí, pero hoy por hoy sí que lo entiendo a la perfección. Nosotros somos unos simples traductores de la energía de la persona. Y ya que hablamos de la sugestión, te quiero compartir algunos de los libros que yo leí y de cómo esto quizás te pueda ayudar. No sé, pero me pareció importante quizás mostrártelo. Voy a empezar con este libro que se llama Manipulación. Espero que se vea bien ahí. La extorsión sutil que amenaza tu libertad. Es de Patricia Faur. Y como les digo, la manipulación tiene mucho que ver con la sugestión. Para mí es bastante, son áreas similares, son muy neptunianas, por eso la realidad es que trato un poco de alejarme más de esto neptuniano con la astrología, no dejando de empatizar con el otro, sí teniendo en cuenta esto. Otro libro es un poco viejo, les estoy mostrando libros muy viejos porque les cuento que estos libros los compré cuando empecé a estudiar PNL, por lo que pueden ser bastante viejos. Siempre hay más, pero creo que son muy de Plutón, Saturno en Piscis, creo que también tiene que ver con el Plutón en Acuario. Este también, el cerebro del consumo, qué nos venden y por qué compramos.
Realmente en su momento estudiaba muchísimo todo lo que era las ventas y voy a seguir con el próximo, así se entiende mejor, el neuromarketing. Recuerden que todo lo que sea neuro tiene que ver un poco con Géminis, pero también tiene que ver con lo pisciano. Recordemos que todo lo que sea los sueños y todo lo que sea la sugestión es muy pisciano. La parte de neuro es muy geminiana porque tiene que ver con el pensamiento y las ventas. Bueno, y ahora les voy a compartir una pila de mis libros que también compré. Este es un libro que por ahí les puede ayudar un montón, mejora las relaciones con Enneagrama y PNL. Todos estos libros que les voy a compartir a continuación son de PNL. Es un poco de lo que hablé en otro video de las personalidades. De nuevo, creo que ninguna personalidad encaja 100% en uno de estos enneagramas. Yo creo que es como una forma de generalizar personalidades y creo que nos puede ayudar a conocer a nosotros mismos y si atendemos a las personas también. Bueno, este es un libro que me encanta, me encantó. Todo se llama Aumenta tu confianza con PNL. De vuelta, creo que tiene mucho que ver con trabajar con nosotros mismos y con qué palabras y cómo nos hablamos y cómo le vamos a hablar a otros con esas palabras que nosotros mismos nos decimos. Tiene mucho que ver con coach también. Este es un libro que amé y amo. Cómo cambiar tus creencias con PNL. Es un libro que creo que es increíblemente poderoso. Realmente muchos de estos libros creo que son súper poderosos. Y este realmente me ha encantado. Me ha encantado para profundizar un poco más cuando ya sabía PNL. Este es un libro que tenés que tener cierto conocimiento de PNL porque si no, no lo vas a comprender del todo. Este es un libro de vuelta también. Es un poquito más complejo, tenés que saber un poco de PNL. Se llama La estructura de la magia y es de los creadores de la PNL básicamente. Este es uno de los libros bastante más complejos, como les decía. Este es un libro que es bastante... Estos dos libros son más ejemplos y técnicos. Son diálogos y conversaciones con personas utilizando la PNL y esa es la razón por la cual tenés que tener un poquito de conocimiento anterior y también ver cómo la PNL, las herramientas de la PNL funcionan. Y me quedan los últimos dos que no pueden faltar. Uno es de alguien que me encanta, que también considero que es bastante pisciano, Anthony Robbins o Tony Robbins. Este libro lo conseguí casi que de casualidad, porque la realidad es que es un libro que ya no se conseguía acá en Argentina cuando lo busqué. Y lo conseguí en Plaza Italia, en uno de esos lugares. Estaba todo escrito, como lo dice acá, la nueva ciencia de desarrollo personal. En este libro, Tony Robbins habla muchísimo de lo que es el modelaje, de cómo nosotros podemos modelar a las personas y es algo que voy a hablar pronto en un próximo video de cómo nosotros podemos modelar y trabajar con los planetas que tengamos. Bueno, y el último, porque esto me parece increíble, me encanta este libro. Yo cuando lo vi y leí el título, este es un libro, a ver si lo puedo encontrar acá. Perdonen que esto es un poco informal. Miren, 1998. 1998. Tendría que buscar qué estaba pasando en ese momento, pero elimina los virus mentales con la PNL. Chicos, virus mentales, Plutón. Para mí son todos libros que en esta época de Saturno en Piscis y de con Plutón en Acuario, son todos libros que nosotros, que ustedes si les interesa pueden leer, pero que yo probablemente vuelva a leer de nuevo. Pero realmente me ha cambiado la vida
porque son esos libros, no necesitas tener demasiado conocimiento, un libro el cual nos profundiza muchísimo de cómo nosotros trabajamos con nuestra mente. Recordemos que la PNL se enfoca básicamente en nuestra mente y les voy a contar acá un detalle final como para terminarlo, de cómo nosotros podemos tomar un tránsito, por ejemplo, de Júpiter, el mayor benéfico de todos los tiempos. Nosotros podemos decirle a una persona, nos podemos decir a nosotros mismos, uy, un montón de cosas buenísimas van a venir, pero no tenemos en cuenta que Júpiter, por ejemplo, nosotros estamos en una situación complicada de salud. Júpiter lo que puede hacer es que puede expandir ese problema de salud. ¿Sí? Recordemos que Júpiter también da la gran situación de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en que Sol conjunción Júpiter en Cáncer, que las personas sufren de sobrepeso, tienen muchos problemas en su alimentación. Recordemos eso. Y también recordemos que Saturno, venimos a decir que es un tránsito maléfico o que viene a ser un tránsito difícil, y esto tampoco es del todo cierto. Recordemos que con Saturno son años desafiantes, pero son años en los cuales nosotros nos enfocamos realmente en algo que queremos construir y que queremos conseguir y hacemos avances importantísimos en nuestra vida. Y recuerden que cuando nosotros empezamos a estudiar astrología y nos sugestionamos a nosotros mismos, o cuando otros nos sugestionan, nosotros al mismo tiempo cuando vamos a trabajar o a tratar con una persona, somos capaces también de sugestionarlos y de darle una perspectiva, una mirada o una visión de futuro que puede ser constructiva o destructiva. Y es nuestra responsabilidad estudiarnos a nosotros mismos y también encontrar la forma de moldear nuestro pensamiento para cambiar nuestras propias limitaciones, y es desde ese mismo lugar que nosotros podemos ayudar a los demás a construir una visión de futuro que sea constructiva. Y recuerden que no siempre podemos controlar aquello que nos sucede a nosotros o a los demás, pero siempre tenemos la posibilidad de procesar la situación en nuestra mente de un modo que nos sea más beneficioso, aunque, lo sé, hay situaciones muy difíciles y muy complicadas y hay personas que han vivido experiencias completamente traumáticas, pero que han logrado salir adelante porque han encontrado la forma de hablarse consigo mismos y decirse que esta situación que estaban viviendo era una situación que podían superar. Así que de este modo creo que para situaciones muy complejas, pero otras situaciones que no lo son tantas, es clave la manera en que nosotros gestionamos y cómo nos hablamos para poder hacer de esta experiencia o de esta situación algo constructivo y algo que de algún modo nos deje un aprendizaje y podamos salir adelante. Y sin más, hoy terminamos con este video. Gracias por estar, gracias por acompañarme una vez más. Abajo, si quieren, me pueden comentar lo que ustedes consideren, si tuvieron buenas experiencias, malas con astrólogos o cuando les leyeron sus propias cartas natales, y también si quieren más información sobre alguno de los libros. Yo no vendo libros, pero alguno quizás quiere saber algo de info anterior, y bueno, nada, creo que me gusta leer y me gusta escribir. Pronto ya va a salir mi próximo libro, así que gracias y nos vemos la próxima. Chao.